Yo soy Leo. Y hoy es nuestro primer día de renovación. En nuestra casa un... Y este es el pequeño Smiley. Bueno, hoy es nuestro primer día de remodelación y empezamos quitando los papeles de la pared, las alfombras, el linóleo que está en el suelo de la entrada y la cocina y todos los elementos de madera que pudieran estorbarnos a la hora de la demolición. Hemos decidido empezar por la primera planta porque, como les dije en nuestro video anterior, nosotros queremos hacer un concepto abierto e integrar en un mismo espacio la sala, el comedor y la cocina. Y en la cocina además queremos reordenar la distribución de donde irían los muebles, y eso implica cambiar la funcionalidad y la apariencia que tiene actualmente nuestra casa. En la segunda planta queremos ampliar el baño principal y también el cuarto matrimonial, y tenemos que tocar también otras áreas como la electricidad, la fontanería, la ventilación, el aislamiento exterior, modernizar el sótano, la lavandería y por último el jardín. Obviamente tenemos un presupuesto determinado y la idea que tenemos es priorizar lo esencial para vivir y después lo demás ir arreglándolo poquito a poco. Para nosotros es un desafío hacer la remodelación por nuestra cuenta, pero sabemos que a largo plazo vale la pena la inversión, sobre todo porque estamos creando un espacio para nuestra familia, y el hecho de planearlo y hacerlo nosotros mismos a nuestro gusto también nos supone un reto personal muy gratificante. Razones por las que nuestra remodelación nos supone un desafío. La número 1 es que estamos solos yo y mi esposo. Además, tenemos una vida profesional aparte y el tiempo para trabajar en la casa serían solo nuestros horarios libres. La número 2, mudarnos antes de que finalice el año. Esa es nuestra meta, pero sabemos y estamos conscientes que las remodelaciones no son lo mismo que una renovación y pueden ser procesos que tarden un poco más en el tiempo. Y número 3, el presupuesto no es ilimitado y el costo de los materiales de construcción o de los profesionales es elevado, así que gran parte de nuestros ingresos serían en ello. Nuestro proyecto implica una demolición y una reconstrucción de partes estructurales de la casa, o sea, poner vigas y o pilares de soporte entre la sala y el comedor, y en la segunda planta entre el pasillo y los cuartos. Por eso es que hemos decidido requerir de los servicios de un profesional, en este caso, para que se encargue de la parte estructural de la vivienda. Cuando se hace una remodelación es importante tener en cuenta el presupuesto. Problemas pueden surgir en el camino. Por eso fue algo que discutimos con calma, pero llegamos a la conclusión de que era lo más seguro para nuestra casa. Una manera de ahorrar dinero y que a nosotros nos funcionó fue ponernos de acuerdo con nuestro contratista para rebajar algunos costes. Una vez que él ya haya hecho la instalación de los soportes para sostener el peso de la casa, entonces nosotros tumbaríamos las paredes que sean necesarias para la remodelación. De este modo estaríamos ahorrando un poco de dinero y a la vez tranquilos, sabiendo que es un profesional quien se encarga de la parte importante. Nosotros también nos hemos puesto a investigar un poquito para estar preparados y saber a lo que nos enfrentamos. Así que aquí les dejo algunos consejos para no tirar todo por la borda y llevar cualquier proyecto de remodelación a término. Número 1. Determina un presupuesto para la remodelación y cíñete a él, ya que a veces, para no decir la mayor parte del tiempo, pueden surgir problemas durante el proceso. Así que planifica un poquito más de dinero por si acaso algo no sale como lo planeado. Número 2. No te desesperes, no escatimes en costo y utiliza materiales de calidad, sobre todo en la cocina y el baño, que son zonas de la casa en las que no se remodela con frecuencia. Nosotros somos de la idea de pensar que lo barato sale caro, así que es mejor utilizar materiales que resistan al paso del tiempo y esperar a tener el presupuesto necesario si quieres hacer un buen trabajo con la remodelación. Ten en cuenta también posibles futuras ventas. Recuerda que un baño y una cocina moderna y funcional aportan muy buenos puntos a la hora de realizar una venta. Número 3. Por último, apóyate en algunos programas de edición de proyectos. Yo utilicé para el nuestro algunos gratuitos como Planner 5D o Cosicasa y otros de pago como AutoCAD.
A veces, algunas casas, sobre todo las antiguas, no vienen con sus planos originales. Lo importante es planificar tu proyecto y tener las cosas claras de lo que deseas hacer antes de comenzar. Mi esposo, por su parte, hizo algunos talleres y cursos. Si tienes la posibilidad, haz algún pequeño curso o taller de bricolaje o de electricidad. Cómprate algún que otro libro y estudia un poquito. O mira tutoriales en YouTube, que hay algunos muy buenos. Y recuerda que todo está en lo que tú piensas que eres capaz de hacer. Si les gustó el vídeo, comenten, suscríbanse, denos una manito arriba y activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. ¡Chao! Saluda a la cámara. Sí, sí. Mira lo que está escrito ahí. A ver, mira. Ahí se ve en la cámara. Papi, ¿Cómo? ¿se ve en la cámara? Sí se ve, pero está oscuro. Ya vamos a poner. Está escrito, de hecho, el 11 del 9 de 68 a las 21 en Guerrero. Y aquí que, no sé, seguramente el nombre de la persona, la firma y todo. Odette, Alain, son los hermanos. Sí. ¿Qué tal si se lo devolvemos a ella? A lo mejor no quiere. ¿Por qué?